Vamos a empezar a grabar la clase ya y vamos a compartir la primera diapositiva. Vamos a ver, estamos viendo los artrópodos celomados. Lo pongo grande, ya lo deben estar viendo todos, ¿verdad? Confirma, Aldo, por favor. O Jorge Luis. Alguien confirme, por favor, para poder seguir. Alguien diga inglés. Sí, sí se ve. Ok, chévere, chévere, esto es todo. Ayer me quedé hablando con los estudiantes del B y no sabía si había caído el sistema. Bueno, yo esperaba que para el semestre, dudo que para el semestre que viene estemos en clases presenciales. Quizá para el semestre de septiembre, de octubre de este año, estarían ustedes ya en sexto semestre, podamos estar yendo a clases presenciales. Todo va a depender de la tasa de vacunación. Ayer estaba conversando con los estudiantes acerca de cómo la tasa de vacunación afecta también la tasa de contagio. Y le hicimos una pregunta a las amistades de una amiga que trabaja, profesora de la Universidad de la UTM en Puerto Viejo. Ella estudió en Israel y le escribió a sus amistades en Israel preguntándoles cómo se había afectado la tasa de contagio ahora que Israel tiene un 30% de la población vacunada. Y la respuesta fue, ahora los que se contagian son los más pequeños, la gente que no estaba vacunada. Ya son 11:40. Voy a tener que apagar los micrófonos. Volver. Déjalo, está arreglando. Hay un mecanismo para apagar los micrófonos de todos. Bueno, ya se apagaron, ¿no? Pero es que... ok. Ricardo, ¿tienes el micrófono abierto? Zambrano. Ricardo, cuando pasé lista no me dijiste que estabas presente, pero te estoy viendo en la... Ricardo estará, porque tiene abierto el micrófono, pero... Tiene abierto el micrófono, tiene abierta la señal, pero se ve que no está porque no me está oyendo, ¿no? Bien, entonces... Dice, la respuesta que recibió de Israel, la amiga mía, dice, ahora los más jóvenes que no se han vacunado son los que están infectando. Es decir, que la gente mayor que recibió la vacuna, pues está ya exenta, aunque tiene que pasar 20 días, ¿no? Porque uno recibe una primera dosis, la segunda dosis 21 días después, y una semana después se supone que la gente está inmunizada. Es decir, que transcurre un mes entre la primera dosis y que la persona quede inmunizada hasta para que no pueda hacer sus actividades normales, ¿no? De todas maneras, mientras toda la población no esté vacunada o haya sufrido la enfermedad, pues la gente va a tener que mantener el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Aquí en Ecuador apenas estamos comenzando, pero allá en Israel pueden estar en una etapa 2, donde allá todo el mundo se vacunó. Ayer leía con preocupación que Chile decidió no vacunar a las personas que están ilegalmente en el país. No lo dicen, pero todos lo sabemos, son los venezolanos, ¿no? Porque hemos invadido a todos los países, muchos estamos legal, la mayoría pues está ilegal y ahora, pero esto de no vacunar a alguna parte de la población es una locura sanitaria.
Cuando hablamos de salud, las bacterias y los virus no discriminan si uno tiene pasaporte o no, evidentemente. Cuando hay que tomar medidas sanitarias, hay que abarcar a toda la población. Esto es una estupidez quien lo haya dicho, y afortunadamente en Ecuador no lo ha mencionado, pero en todos los países, en Israel, por ejemplo, cuando se dieron vacunar, vacunan a todo el mundo. Y si el gato es vacunable, también. Porque en la medida que no tenemos personas susceptibles, también vamos a tener que el virus no se va a alojar en ningún sitio. Fíjense que uno de los problemas que tenemos con las epizootias es que los animales son los reservorios. Y se sospecha que el virus de coronavirus pasó de un animal a los humanos en China y desde ahí se esparció por todo el mundo. Entonces, en la medida que no tenemos reservorios, pues también tenemos la menor probabilidad de que se difunda la enfermedad. Fíjense el problema que tenemos con los artrópodos aquí en Manabí. Eh, el, el, un hemíptero, que es el chinche, que vive en las casas de caña, es un vector del Trypanosoma spp, porque no sé si aquí había el gambiense, el Trypanosoma cruzi. eh, es un trypanosoma que es transmitido en el momento que el chinche, sale de su escondito y va a comer, el chupasangre. Entonces, en las casas de caña, que son tan frecuentes aquí en Manabí y en otras regiones de la costa, pues se ha transformado en una enfermedad crónica, porque no hemos logrado atacar a los pacientes, atender a los pacientes. En la medida que todos los pacientes se les atienda, pues no va a haber parásito, aunque va a ser difícil controlar el vector, porque las casas de caña son demasiado grandes, demasiado numerosas, pero al no tener pacientes no hay el parásito, a no ser que el parásito también esté alojado en algún animal que esté a expensas de que el chinche lo pique, y entonces tendríamos entonces la presencia permanente del parásito. Pero en la medida que nosotros atacamos la enfermedad en los pacientes que la presentan, pues desaparece el, el agente causante de la enfermedad. Los vectores los vamos a tener. En este caso, los vectores somos nosotros mismos, en el caso del coronavirus. O sea, y en la medida que todo el mundo se vacuna o todo el mundo sufre la enfermedad, pues el número de personas susceptibles se va reduciendo, y eso es lo que se llama la inmunidad del rebaño. Cuando se alcanza un cierto número, un cierto porcentaje, la posibilidad de conseguir una persona eh, susceptible, si no vacunada o que no sufre la enfermedad, es mucho menor. Y por lo tanto, la enfermedad suele detenerse cuando se alcanza un 60-80% de las personas afectadas por vacuna o por la enfermedad. Entonces, es necesario que esto se entienda, jóvenes, aunque no tiene que ver con la asignatura, pero tiene que ver con la biología, con la carrera que ustedes escogieron. Y ustedes tienen que convertirse también en los proveedores de esta información. Hay mucha información inventada en la calle. Por eso un grupo de estudiantes de biología molecular, a la cual soy docente, decidieron hacer el ciclo de conferencias sobre las vacunas que tuvimos hace 3 semanas, en la cual participó la profesora Patricia Castillo, un docente de la Facultad de Medicina, un infectólogo y una infectóloga de Manabí, de Península de Santa Elena. Esperamos que la información pues haya difundido, que ustedes la hayan oído, o si no, la hayan podido ver en los grupos, porque como se quedó grabada en YouTube, pues es sumamente importante que ustedes tengan acceso a ese tipo de informaciones y lean. Veo que a mis estudiantes les cuesta leer el periódico, y cuando les hago preguntas, aún de cosas que tienen que ver con la materia, pues no están al tanto. Hoy vamos a leer un artículo, hoy o mañana, es posible que mañana, porque vamos a empezar, mañana terminamos con termitas y arañas, y vamos a leer un artículo en National Geographic sobre las arañas. Bueno, vamos a comenzar la clase, el tema que tocaba para hoy.
Bien, habíamos visto en la clase pasada que los filoartrópoda está dividido en varios subfilas. Es un filo sumamente extenso, tiene más animales que el resto de los animales juntos sobre el en el planeta. La diversificación de estos animales pues, es motivo de estudio. ¿Cómo es posible que haya tantos insectos? ¿Qué pasó? ¿Qué tenían de ventaja ellos que en el mar, en la tierra, que es donde están los insectos, se diversificaron de tal manera que son 700.000 especies? No hay insectos en el mar, hay muchos insectos en los ríos, pero en el mar curiosamente no conozco ninguno, pero artrópodos obviamente pues hay muchos, ¿no? Los crustáceos y sobre todo de los quelicerados, las garrapatas. Las garrapatas, hay ácaros en el mar, ¿no? Sobre todo en las zonas costeras. Entonces, los artrópodos están divididos en varios subfilas, los trilobitas, que están extintos, los quelicerados, de los cuales hay un grupo extinto y muchos de ellos aún existen en existencia, los crustáceos también muchos extintos y algunos presentes todavía, muchos presentes hoy en día. Los unirramos son los insectos y los miriápodos. Los insectos son numerosísimos, los miriápodos no tanto. Y los onicóforos los vamos a ver al final, ¿no? Como supuestamente están asociados a la línea que le dieron origen a los artrópodos. Entonces, hoy vamos a ver los quelicerados. Al principio yo les mostraba las fotos solamente para que se familiarizaran con ellos, pero lo vamos a ver más adelante. Los insectos y miriápodos los vamos a ver. Los miriápodos los vamos a ver la semana que viene. Las 3 semanas que vienen esta semana terminamos con los arácnidos. La semana que viene vamos a ver insectos. La siguiente vamos a ver crustáceos y la última vamos a ver equinodermos y cordados. Y con eso pues terminamos la asignatura. Los insectos pues los tenemos aquí, vamos a ver entonces la semana que viene. Los crustáceos la siguiente semana y los onicóforos lo vamos a ver brevemente. Veíamos que un artrópodo generalizado esto sí lo vimos ya, solamente para que vean que tiene una boca, un intestino y un ano, y este intestino pues puede modificarse en los distintos grupos. En algunos no es solamente un tubo, vamos a ver que en las arañas se diversifica y tiene una cantidad de divertículos que sobresalen y se distribuyen por el cuerpo. El corazón forma parte de un sistema circulatorio abierto, tiene ostíolos, a veces tiene un par nada más, otros tienen muchos, dependiendo del grupo. Cuanto más evolucionado está el grupo, pues menos ostíolos tiene. El corazón en general es un tubo y está rodeado de una cavidad pericárdica. La cavidad pericárdica se une al tubo sanguíneo mediante músculos, y cuando estos músculos se contraen, se estira el tubo. Al hacerlo, la sangre entra por los ostíolos, y los ostíolos tienen unas válvulas que permiten que la sangre entre, pero no salga. Se llama que cuando se contrae, sale por los extremos, ¿no? Sale la sangre. La sangre se oxigena con diversas estructuras, algunos tienen branquias, los más primitivos vamos a ver que tienen unos branquias en forma de libro, y las formas terrestres, esa branquia en forma de libro adquiere el pulmón en libro, se convierte en el pulmón en libro o en tráqueas. Todos los animales terrestres, los artrópodos terrestres van a tener o el pulmón en libro o las tráqueas. Tenemos un cordón nervioso, eso es común para todos. Lo que estamos mostrando acá es común para todos los grupos de artrópodos. Tienen un cerebro en la parte frontal, antenas, no todos tienen antenas. Vamos a ver que las arañas, los quelicerados no tienen antenas, pero tienen otras estructuras. El ojo compuesto es común a todos los grupos, aunque hay algunos organismos que no tienen ojos. Hay algunas ácaros, algunas garrapatas que no tienen ojos.
Bueno, básicamente esto es lo que estamos viendo en la imagen. Bueno, que el sistema nervioso pues tiene un cerebro, un par de cordones nerviosos que se tienden a toda la parte inferior del animal, y esto es común a lo que habíamos visto en anélidos. Los ganglios están en cada segmento, aunque vamos a ver que hay algunos grupos animales, como las garrapatas, donde la segmentación prácticamente se ha eliminado completamente. Bueno, aquí vemos un corte transversal que ya lo habíamos visto, tenemos músculos a lo largo del cuerpo, músculos entre la parte superior y la parte inferior del cuerpo, y los músculos que mueven las patas. Tenemos músculo extensor y músculo flexor. Eso significa que cuando el extensor se contrae, la pata se extiende, cuando el flexor se contrae, la pata se recoge. Estos músculos tienen unos sensores internos que se llaman propioceptores. Lo vamos a ver en las arañas, son particularmente importantes. Nosotros también los tenemos. Los músculos, cuando nos aprietan, nosotros sentimos porque la piel se contrae, tenemos los corpúsculos de Malpighi que son capaces de sentir presión, pero cuando el músculo se contrae, también sentimos que el músculo se contrajo, sin que nos estén tocando, y eso se llaman propioceptores. Entonces, en las arañas vamos a ver que son particularmente importantes porque la araña no oye, no tiene órganos del oído, pero tiene una capacidad de sentir los sonidos impresionantes y se logra a través de los movimientos de las patas y los propioceptores de los músculos que están activando las patitas. Entonces vemos los músculos eh, que conectan la parte superior e inferior del cuerpo, y eso permite que el cuerpo pueda contraerse. Eh, si viéramos una cucaracha o un insecto bajo el microscopio, veríamos cómo el animalito se está contrayendo. Eso permite que el aire entre y salga de las tráqueas. Así como nosotros contraemos el pulmón, en el caso de los animales que tienen tráqueas, pues tienen que de alguna manera mover ese aire, ¿no? Para que el aire entre y salga y se oxigene la sangre. Aquí vemos entonces las articulaciones, vemos el músculo flexor, el músculo extensor, pero bueno, este ya lo discutimos. Habíamos visto la cutícula, como tenemos una epidermis que segrega la cutícula, y la epidermis forma también unos apodemas. Los apodemas es donde los músculos se insertan y la vamos a tener, pues, vemos la conexión con el músculo. Cuando coman cangrejos, el cangrejo, aquí ustedes comen mucho cangrejo, pero cuando se comen las pinzas, que es donde más carne hay, tengan cuidado de ver los apodemas y ver las inserciones musculares. Eh, yo sé que, bueno, que hasta ahora la gente pues se come su cangrejo, agarra su martillo, el cuchillo, martilla la pinza y con un tenedor va sacando la carne. Pero ustedes son futuros biólogos, así que aprendan a hacer disecciones en el plato y con lo que se esté comiendo aprovechen para con cuidadito disecar la pinza del cangrejo y ver los apodemas y las inserciones musculares. Y luego, pues, buen provecho, se come su músculo. Pero es necesario que, ya que no tenemos laboratorio, por lo menos en el plato, con lo que se están comiendo, puedan hacer las disecciones y puedan ir entendiendo lo que se está explicando en clase. Habíamos visto cómo es la epidermis. La epidermis pues tiene una célula basal, que son las que le da origen al resto de las estructuras, tiene una endocutícula, mesocutícula y una exocutícula, y arriba la epicutícula, que es de material ceroso. Ese material ceroso impide que el animal se pierda mucha agua, se deseque, y justamente constituye el éxito de estos animales, de los artrópodos, cómo invadieron la tierra y a pesar de que no tienen agua o viven en zonas desérticas, logran sobrevivir gracias a esta epicutícula que impide que salga el agua, ¿no? Vemos las setas y vemos cómo se inervan con la célula. ¿Por qué lo veo tan chiquito? Vamos a ponerlo más grande. Ok, vemos la célula tricógena,
formadora de la seta, pero también, no la estamos viendo acá, pero ustedes tienen que imaginarse que tienen las neuronas en la base de la seta. Las neuronas van a ser de varios tipos. Unas que están pegadas a la seta y pueden sentir la tensión. Es decir, que cuando la seta se mueve, la neurona se activa. Entonces son neuronas que son capaces de percibir movimiento. Otras que son responsables de sentir la parte química, son quimiosensores. También en las setas, ¿no? Hay setas que son huecas y tienen quimiosensores en los extremos. Entonces el animal puede tener sentido del gusto y del tacto. Ok, habíamos visto cómo cuando el animal muda, la epidermis se separa de la cutícula vieja y va formando una nueva cutícula mientras que la vieja se va disolviendo. De tal manera que cuando el animal muda, lo que queda de la cutícula vieja, que es el caparazón, es una parte relativamente pequeña y puede romperse. De lo contrario, al animal le costaría mucho salir. Aunque él se va a abrir, se va a romper por ciertos sitios especiales donde va a ocurrir la muda. Yo les preguntaba de las chicharras. ¿Aquí las llaman chicharras o cigarras? ¿Cómo las llaman? Cigarras. Okay. Las cigarras tienen una vida muy particular, la vamos a ver cuando veamos insectos la semana que viene. Ellos pueden vivir muchos años, 10 años o más, dentro de la tierra. Y una vez que ya van a madurar, salen de la tierra y se salen del exoesqueleto y generan un nuevo esqueleto, crecen, les salen alas, porque ya no tienen alas dentro de tierra, y tienen el vuelo nupcial, ¿no? Donde se van a aparear y van a poner huevos, y con lo cual se cierra el ciclo vital de esos animales. Pero lo curioso es que cuando llegan las lluvias, al menos en Venezuela es así, aquí en Ecuador no las he oído. En Venezuela, cuando llega la época de lluvia, las chicharras o las cigarras hacen mucho ruido, porque en esa atracción entre machos y hembras, pues hacen bastante escándalo, ¿no? Pero lo importante es que uno las puede ver cuando salen de tierra, se suben a los árboles o a los postes y hacen la muda. Y uno puede ver entonces incluso los animales mudando por donde se parte el exoesqueleto, etcétera, ¿no? Y vemos también inclusive ver cómo le crecen las alas, cómo se va llenando de tejido, de líquido, y extendiéndose las alas, ¿no? Bueno, entonces quería ver que vieran las épocas geológicas, porque vamos a hablar de animales que tienen muchos años. Tenemos desde el comienzo de la Tierra, 4.600 millones de años, tenemos la era jadeana, arqueana y proterozoica. Las bacterias vienen del proterozoico, o sea, la Tierra tenía unas condiciones adecuadas en ese momento, hace 2.500 millones de años, para que surgiera la vida en la Tierra. Luego tenemos el Cámbrico, donde muchas de las formas que actualmente tenemos en existencia surgieron en el Cámbrico, hace 570 millones de años. El Cámbrico duró entre 70 millones, entre 500 y 570. Luego viene el Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Muchos de los animales que vamos a ver ahorita desaparecieron. Pues los trilobitas desaparecieron en el Pérmico. Y la era quizá más común, más conocida para ustedes, es el Mesozoico, Triásico, Jurásico y Cretáceo. ¿Cómo se llama la película de los dinosaurios? Jurassic Park. Exactamente, bueno, Parque Jurásico, ¿no? Entonces, esa era, pues, a la gente común le suena conocido por la película. Esos animales, pues, desaparecieron en el Cretáceo, supuestamente después de una extinción masiva, producto de lo que se supone fue un meteorito que golpeó el Golfo de México, y provocó, pues, un oscurecimiento de la atmósfera. Al no haber luz, no había fotosíntesis y los animales, pues, murieron de hambre, ¿no? Luego tenemos el terciario, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno, y el cuaternario, Pleistoceno, hace 1,8 millones de años, y el reciente, que es desde 10.000 años
hacia acá, ¿no? Entonces, esto es necesario mencionarlo porque vamos a hablar también de las épocas donde existieron los animales que vamos a ver seguidamente. Los crustáceos más primitivos son los trilobitas y vamos a ver unas características en ellos que las vamos a tener reproducidas en las artemias, en la artemia salina. Les muestro fíjense, tenemos el trilobita, se llama trilobita por 3 lóbulos, ¿no? Céfalon, tórax y pillidio, y habíamos visto estas estructuras en los anélidos. Tenemos una segmentación bien manifiesta, tiene ojos, tiene antenas, tienen cuando lo volteamos, vemos que de cada segmento sale 4 estructuras, aquí vemos 2, pero en realidad cada una es doble, y todos son muy parecidos. Vean entonces la foto de la artemia que les voy a mostrar ahorita. ¿Lo ven? Arriba a la derecha tenemos las patitas, todas se parecen. El animal es altamente segmentado y con un par de patas en todos los segmentos menos el abdomen, ¿no? Entonces, esta característica de las patas semejantes es un carácter primitivo. Este es un macho, vemos que la antena tiene una ondulación, eso se usa durante la cópula para retener a la hembra. En el caso de los camarones, las patitas del abdomen son distintas de las patitas del cefalotórax. Inclusive las patitas en el cefalotórax terminan en pinzas. 5 pares de pediopodos y todos terminan en pinzas. Bueno, seguimos. Entonces, los trilobitas pues tienen estas características. Vemos aquí que los trilobitas podían tener, bueno, es que no lo leí, se caracterizaban por tener el cuerpo de intersecciones, céfalo, tórax y pillidio. Los cuerpos de los otros tenían el cuerpo dividido en muchos segmentos, con apenas similar en todos ellos. Bien. Bueno, aquí abajo vemos que tenemos les decía que todos los apéndices son birramios. Tenemos el toropodito y el perepipodito, que está por encima del teropodito. Podían ser enterradores, nadadores, planctónicos, depredadores. La mayoría medían de 3 a 10 centímetros, pero pudieron alcanzar casi 1 metro de longitud. Algunas formas planctónicas tenían apenas medio milímetro. Vemos aquí arriba a la derecha una forma planctónica de un trilobita. A la izquierda pues vemos animales nadadores, otros se enterraban. Vemos aquí un animal parcialmente enterrado. B y C, perdón, D y E son los C y E es el mismo. Fíjense como este animalito, C, D y E es el mismo, ¿no? Puede, como una cochinilla de humedad. Ellos podían comprimirse y formar una bolita. Aquí tenemos el animal enterrado con los ojos saliendo, ¿no? A la izquierda abajo vemos Megistaspis, son fósiles conseguidos en los esquistos de Burgess. Una característica de los esquistos de Burgess, aquí me la imagino de los esquistos de Burgess. Esquisto es una roca sedimentaria, metamórfica, que fue sometida a altas presiones y altas temperaturas, y por eso forma lajas. La pizarra, de hecho el pizarrón viene de pizarra, porque originalmente el pizarrón estaba hecho de pizarra, no es de plástico o como son los pizarrones ahora, que son hechos para usar acrílico, tintas acrílicas, de superficies acrílicas, plásticas. En los tiempos antiguos, pues los pizarrones eran de pizarra, y la pizarra viene de una roca metamórfica, ¿no? Entonces, en estas rocas metamórficas se encontraron muchísimos fósiles en muy buen estado. Entonces, lo que había ocurrido es que hay fósiles por todo el mundo, pero lo que conseguían a veces era un pedazo del animal. Por ejemplo, vean el fósil que está abajo a la derecha. Esto no es más que uno de los apéndices de un Anomalocaris, y cuando lo conseguían, como no conseguían el animal completo, le asignaban un nombre, conseguían que era un animal con ciertas características. Luego se conseguían la parte de atrás del animal, lo vemos arriba a la derecha, una reproducción del animalito, aunque luce feroz, ¿no?
Entonces le conseguían otro nombre. Finalmente, cuando se descubrieron los fósiles en la lutita de Burgess al comienzo de 1900, se consiguieron muchos fósiles completos y se dieron cuenta que lo que antes habían llamado 3 animales distintos era el mismo. En este caso el Anomalocaris, ¿no? Entonces, vemos que tiene ojos compuestos, vemos la boca, los dientes, unas condiciones verdaderamente altamente bien preservadas. En los registros de Burgess se han conseguido organismos que no han sido catalogados en ningún grupo. Eventualmente lo harán, ¿no? Cuando los geólogos, los antropólogos, los arqueólogos determinen, estudien mejor estos animales. Lo que pasa es que no tenemos los órganos internos, tenemos solamente la morfología externa y no han podido ser catalogados en ningún grupo. Este animal, por ejemplo, tiene antenas, entonces ya no sería un quelicerado, pero realmente parece un trilobita, ¿no? Igual que el de la derecha. Le pusieron nombre, pero no está asociado a ningún fila. Por los momentos lo que hacen es que lo colocan en su propia fila hasta que se descubre que tenga relación con algún grupo y entonces lo catalogan. Fíjense que algo pasó con los misozoarios. Los misozoarios son parásitos que se consiguen en los peces, son muy dañinos. Durante mucho tiempo no se sabía dónde colocar a los misozoarios y eventualmente se descubrió que los misozoarios tenían nidocistos. Los únicos seres que tienen nidocistos son los nidarios, los selenterados. Entonces se los colocó en el grupo que correspondían en los nidarios, ¿no? Pero normalmente los nidarios pues forman arrecifes de coral, aguamalas, medusas, corales suaves, pero era difícil pensar que iba a haber un parásito derivado de los nidarios. Pero ya ven, hoy vamos a ver que hay muchos grupos de quelicerados sobre los cuales no se conoce casi nada. Apenas el libro de Barnes, que es un libro bastante avanzado, sin embargo, lo que da de algunos grupos es su morfología externa. No se conoce cómo se reproducen, no se conoce su fisiología, quizás que son animales raros. En este caso vamos a ver que los quelicerados son muy abundantes en los Alaska. Vemos aquí una imagen arriba a la derecha, la hojarasca de un bosque. Uno puede tomar un poco de hojas de este bosque, lo mete en una funda y lo lleva al laboratorio. Si tuviéramos laboratorio, pues haríamos esto para obtener los organismos que forman parte de los hojarascas. Uno coloca un embudo, ustedes lo pueden hacer en su casa si quisieran, ¿no? Colocan un embudo grande, le colocan una malla, que puede ser un trocito de malla de mosquitero, tiene que ser la luz de malla tiene que ser gruesa, para que los animales que están allí, que ustedes quieren recoger, atraviesen la malla. Puede ser también malla de gallinero, que tiene unos 3 o 4 centímetros de luz de poro de malla, ¿no? Encima se coloca la hojarasca y arriba se coloca un foco y se enciende. El calor va a ir secando la hojarasca y la va a ir elevando la temperatura. En la medida que los animales van sintiendo que estas condiciones son adversas, ellos van a ir bajando y si abajo colocan un frasco con alcohol al 70% o formol al 4%, eso los va a preservar, los va a matar. Pero si lo quieren vivos, deben colocar un algodón con algo de agua, no que se vayan a ahogar, sino solamente que encuentren humedad, porque en los Alaska estos animales son muy susceptibles a la humedad y pues si lo quieren ver vivos y cómo se mueven, pues deben colocar un algodón con agua, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí que la fauna de la hojarasca se dice que es comparable a la fauna marina. Cuando uno se mete en una playa y busca entre las algas, va a encontrar una diversidad de formas, como nosotros también la encontramos cuando fuimos a Barbaquillo. Entonces, la fauna marina en diversidad se va a parecer mucho a la fauna de los Alaska. Aquí vemos que arriba hay una mosca, hay hormigas, hay gusanos, hay pseudoescorpiones, hay garrapatas,
Vemos también lombrices de tierra y vemos este caracol sin concha, una babosa, que se los puse para que vean el enorme hueco que tiene en la cavidad paleal, cómo la cavidad paleal se ha transformado en un pulmón y gracias a los movimientos musculares del caracol entra y sale aire de la cavidad paleal. Bueno, entonces, de los animales, los quelicerados tienen... están divididos en tres grupos. Los merostomados son marinos, los piñogonios son marinos y los arácnidos, que es lo que vamos a estudiar hoy. El cuerpo está dividido en solo dos segmentos, cefalotórax, prosoma y abdomen o pistosoma. No tienen antenas, el primer par de patas son quelíceros, viene de quela de pinza. En los quelíceros en algunos grupos tienen unas pinzas realmente, como su nombre lo dice, pero las arañas no las tienen. Las arañas se han transformado en unas ponzoñas venenosas. Los segundos pares de patas son los pedipalpos. Los pedipalpos se han desarrollado mucho en algunos grupos. Los escorpiones, los pseudoescorpiones, tienen unos pedipalpos muy bien desarrollados en forma de pinzas. Lo que sigue son 4 pares de patas. Aquí tuve un error ortográfico. Ok, entonces bueno, ya sabemos que tienen estos tres grupos. Vamos entonces con los merostomados. Los merostomados son el cangrejo cacerola. Yo debía haber puesto una foto aquí, que la tengo acá y no la puse allá abajo. Vamos a ponerla de una vez. Aquí tenemos un cangrejo cacerola bien bonito. Me la llevo y lo coloco allá abajo donde debe ir. Lo que pasa es que me tapa. Bien. Okay. Entonces, estos animales son muy importantes en medicina porque tienen unas características particulares. Primero, son grandes, ellos tienen unos 60 centímetros. La cola no es abdomen, no tiene ano en la punta. El ano está en la base donde comienza la cola. Por eso se considera que es solamente un apéndice, no es abdomen, ¿no? Son muy grandes y tienen mucha sangre, mucha hemolinfa. Entonces se usa mucho para extraer la hemolinfa y obtener productos. Pueden poner en internet el cangrejo cacerola o Limulus polyphemus y van a ver las características que tiene y para qué se usa la hemolinfa. Los ojos son compuestos, pero son simples. Entonces los biólogos los biofísicos tienen en límulos una ventaja de poder usar un órgano relativamente grande y simple para poder hacer las mediciones de los impulsos nerviosos y estudiar las características de las neuronas que inervan los ojos. Vemos que entonces viéndolo por encima, tiene un caparazón, no se ve la segmentación, igualmente que el abdomen, la segmentación está muy pobre, salvo por las espinas que tiene laterales, pero cuando lo volteamos, vemos que la segmentación está evidente con los distintos pares de patas, ¿no? Entonces tenemos el primer par de patas, un quelícero, el segundo es un pedipalpo, que no se diferencia mucho de las otras 4 patas. El quelícero, pedipalpo, 1, 2, 3, 4, y luego viene un labrum, un flabelo, que es el que ayuda durante la alimentación. Las patas todas tienen pinzas. Esto lo vamos a ver que algunos grupos tienen pinzas y otros no. Ellos se alimentan de moluscos, lo capturan el molusco y con las coxas, con la base de las patas, lo parten. Y con los quelíceros, que son esas pincitas, les sirve para llevarse el alimento. Van cortando trozos del molusco que se comieron de la almeja y se la van llevando a la boca. Vemos aquí el opérculo genital, por donde van a salir los huevos, y vemos la cámara respiratoria con las branquias en forma de libro.
La corriente ingresa por arriba y sale por debajo como marcan las flechas. Estos animales viven como los cangrejos, como las jaivas, viven sobre el sustrato arenoso, fangoso. La larga cola le ayuda a voltearse. Cuando el animal queda boca arriba, él se puede voltear ayudándose con la cola. Aquí pues vemos el corte transversal, vemos entonces la boca, el buche, la molleja, que es donde ayuda a masticar el alimento, la abertura del ciego hepático. Los ciegos son donde se producen las enzimas, el intestino bastante simple y termina en un ano. A lo largo del intestino, pues vamos a tener tubos de Malpighi que sirven para la extracción del nitrógeno. Y también hay unas glándulas en la coxa que también se usan. Ellos tienen dos distintos tipos de órganos para la extracción del nitrógeno, tubos de Malpighi y las glándulas coxales. El corazón, ya lo habíamos explicado, tiene una cámara pericárdica y el tubo con los ostiolos que se llenan, como ya explicamos, cuando se contraen los músculos de la cavidad pericárdica. En la sangre pues circula, tenemos una arteria anterior y cuando el animal, el corazón se contrae, la sangre fluye hacia la cavidad del hemocele, porque en la sangre está bañando a todos los órganos. Vemos que el opérculo branquial, el agua, pues ya vimos cómo circulaba, la sangre se oxigena al circular por las branquias del libro. El sistema nervioso, vemos que tenemos una serie de ganglios, uno por cada segmento, y solamente hay el cordón nervioso, dos cordones nerviosos en la parte inferior del animal. Estos animales, ¿a qué se les parece? El animal de la derecha. Alacranes. Ajá. Es muy probable que los euripteridos le hayan dado origen a los alacranes, y los primeros alacranes eran acuáticos. Vemos claramente las branquias del libro, ahí se ven en la parte del cefalotórax, en la parte baja del cefalotórax. Vemos el quelícero chiquitito y como el pedipalpo se ha transformado en esa estructura con extensiones que le permitía pues capturar la presa. Estos animales llegaban a medir 3 metros, ¿eh? O sea, estos animales bien grandes, y desaparecieron en el Devónico. Vemos por el animal volteado, tiene pues un ojo medial, un ojo lateral, las 4 patas y algunas terminadas como en esa especie de remos, o sea que estos animales nadaban, ¿no? Bien, vamos ahora, los picnogonios no los vamos, si da tiempo lo vamos a ver mañana, pero es un grupo medio raro, bien bonito, ¿no? Si ojalá pudiéramos tener la ayuda del laboratorio para poder ver picnogonios. Pero vamos a ver los arácnidos, que son mucho más importantes desde el punto de vista de la afectación humana, sobre todo de la salud por parte de las garrapatas. Tenemos la clase arácnida dividida en 7 clases y un superorden. Ácaros no es un orden, es un superorden. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 órdenes y un superorden. Ven que la diversidad es muy amplia y justamente en eso consiste el deber. Vamos a estudiar hoy hoy vamos a empezar con los alacranes y vamos a seguir con las arañas. Pero los otros grupos los van a estudiar por su cuenta en base a un deber que les voy a poner, que lo van a tener al final de esta noche, lo van a tener. Vamos a poner una foto de cada grupo, van a identificar qué caracteriza al grupo, por qué lo consideran separado, y algunas características especiales. Hay algunos grupos de los cuales no se conoce casi nada. Esquizomia, por ejemplo, y los Riccinulei. Es increíble, ¿no? Estos animales tienen pocas especies, se descubrieron hace relativamente poco y sobre ellos casi no se conoce nada. Los Helifugae también son otro grupo muy poco
Es decir, que conocemos mucho de las cosas que afectan mayormente al hombre, como los ácaros, las arañas y los escorpiones. Pero del resto de los grupos, bien poco se conoce lamentablemente. Bueno, comencemos con, aquí tenemos las fotos de los grupos. Los pseudoescorpiones, fíjense, los pseudoescorpiones no tienen el abdomen con la ponzoña. Los palpígradi son animales bien chiquiticos, parece una hormiguita, pero tiene ese flagelo con espinas. Ok, luego tenemos las arañas, las vamos a estudiar en forma. Tenemos los solifugae, que tienen unos pedipalpos transformados en pinzas, pero bien grandes, casi más grandes que el cefalotórax. Tenemos los esquizómidas, que les decía que no se conoce casi nada de ellos. Los uropigi y los amblipigi son animales que parecen feroces, ¿no? Sin embargo, son relativamente pequeños. Son animales que suelen vivir en cuevas, o la mayoría de los que estamos viendo acá viven debajo de piedras, son animales nocturnos, debajo de piedras, en cuevas. Los opiliones viven en los bosques, en la hojarasca, y los ácaros, pues eso es todos los que tenemos mascotas en casa, pues es un drama con los ácaros, ¿no? Los perros, los gatos llenándose de garrapatas y transmiten una serie de enfermedades. Los ácaros también pueden afectar al hombre. Hay algunas especies que atacan al hombre, otras solamente atacan a los animales. Esto lo vamos a estudiar también en forma. Entonces, yo no sé, esto no es... Ok, entonces comenzamos con las arañas. Las arañas tienen la particularidad de que el cuerpo... ya, ¿qué hora es que se llevaron? El cuerpo de la araña está dividido, pues, como habíamos expresado, en dos segmentos, cefalotórax y abdomen. La segmentación está muy pobremente definida en la parte exterior. Vamos a ver que tenemos los quelíceros como primer par de segmentos, y el pedipalpo se ha transformado de quelícero, como veíamos aquí en los escorpiones. Los quelíceros, eh, los quelíceros en el escorpión y en el pseudoescorpión están adelante, ¿no? Los pedipalpos son los que están transformados en estas pinzas bien manifiestas. En el caso de la araña, los pedipalpos, no lo estoy diciendo bien, porque lo que me confunde es que normalmente la primera pieza es la primera pieza son los quelíceros y la segunda son los pedipalpos. Y curioso que me desaparecieron las imágenes de los escorpiones. Qué broma, pues yo tenía que dar escorpiones primero y luego arañas. Bueno, vamos a dar arañas, pero los escorpiones se me extraviaron, y era el tema que seguía. No sé por qué, que a veces cuando calzo las imágenes se me pueden borrar las otras. Así que para mañana veremos escorpiones y hoy pues veremos las arañas.
Ok, bien. Entonces, bueno, entonces el quelícero, que originalmente tendría un par de pinzas, porque de ahí viene el nombre quelícero de quela, se ha transformado en simplemente una pieza bucal con una uña. O sea, la pinza desapareció, pero esto tiene una glándula venenosa adentro, ¿no? Y es la manera como las arañas, pues, atacan las piezas, le inyectan veneno y una vez que están inmovilizadas, pues, con la parte del pedipalpo, separan, rompen el cuerpo de la presa y le inyectan las enzimas. La araña no ingiere el alimento para digerirlo completamente en el intestino, en el estómago y intestino, sino que hay una digestión externa al animal, ¿no? Y chupa, vamos a ver que tiene un pulmón, un estómago bombeador que es capaz de chupar, succionar el líquido con el alimento parcialmente digerido. Entonces vemos aquí, bueno, las cuatro patas. eh, Aquí dan los segmentos, o sea, tarso, metatarso, tibia, patela, fémur. Estas cosas influyen cuando uno está haciendo taxonomía. Eh, pero a mí lo que me interesa es que sepan que tiene cuatro pares de patas y luego de los dos primeros pares que están asociados a la captura, captura de presa y movilización del alimento, son los quelíceros y los pedipalpos. Tiene luego un esternón. eh, la coxa es importante, aquí las menciona, pero es importante porque veíamos que en el caso de los límulos, las coxas se usan para triturar las almejas que ellos comen. O sea, la cosa tiene suficiente fuerza como para romper el caparazón de una almeja. Vemos el pulmón en libro. Hay un espiráculo que da acceso al pulmón en libro por donde entra el aire. Vemos también las glándulas de la seda y las hileras que son una serie de tubos y pegado a las hileras pues este el ano, ¿no? Ellas tienen no solamente el pulmón en libro asociado a la respiración, sino también los espiráculos traqueales. Si tienen tráqueas y tienen pulmón en libro. En la cloaca es el fin del estómago. Vamos a ver entonces, bueno, esto lo vamos a ver en otra imagen que está mejor expresada. El ovario es lo que ocupa una buena parte del abdomen. El corazón, ya lo habíamos visto, que está por encima del ovario y en la parte superior del abdomen, y por debajo del corazón está pues el intestino que termina en la cloaca y el ano. Bien, aquí lo vemos en un corte mejor. Vemos los ojos. Tiene 8 ojos, estamos viendo los 4 del lado izquierdo. Algunos son más desarrollados que otros, unos tienen visión directa y otros tienen visión indirecta. Los ojos más grandes suelen tener visión directa. Entonces tenemos el cerebro que inerva directamente a los ojos, el ganglio que va recorriendo el cordón nervioso que va recorriendo toda la parte inferior del animal, y en cada segmento pues habrá un ganglio, solo que aquí la segmentación está muy pobremente desarrollada. Vemos que el estómago, lo que les decía, tiene la boca, el esófago y luego tiene un estómago bombeador, porque hace falta succionar de alguna manera el líquido en lo que se ha convertido el cuerpo de la víctima, ¿no? El animal atrapó un insecto, usualmente artrópodos, moscas, mariposas, y le inyecta el veneno, lo mata y luego rompe el cuerpo del insecto o del artrópodo y le inyecta las enzimas que luego va a succionar con el estómago bombeador. Luego tenemos que el intestino está dividido en segmentos, vemos cómo parten un mesenterón y luego como hacia las patas se extienden segmentos del estómago. Bueno, ya habíamos visto que el corazón está a lo largo de todo el abdomen con los ostíolos. Fíjense cómo se ha reducido aquí el número de ostíolos.
Y tenemos entonces que del intestino parten los túbulos de Malpighi. Los túbulos de Malpighi junto con las glándulas coxales son los elementos que permiten extraer nitrógeno de la hemolinfa. Y los túbulos de Malpighi, fíjense cómo desencadenan directamente en la cloaca. Así que aquí tenemos la recolección de heces fecales y recolección de los productos nitrogenados. En el caso de los organismos terrestres, como las arañas, ellos producen ácido úrico y guanina. La guanina ustedes saben que es una base nitrogenada, ¿no? Que la tenemos también en el ADN. Pero en el caso de los gelicerados se usa como elemento, como una forma de expulsión del nitrógeno del cuerpo. El ovario, estos animales son dioicos, tenemos el macho, la hembra. En el caso del ovario, pues ocupa una buena parte del abdomen. Aquí tenemos un oviducto, un gonoducto y receptáculo seminal. Las arañas, a diferencia de la mayoría de los helicerados, copulan. El macho inserta, no el pene, porque ellos no tienen pene, lo que el macho inserta es el pedipalpo. Por eso que quería haber visto los escorpiones primero, porque los escorpiones tienen igual, son machos y hembras, pero ellos ponen un espermatóforo en el suelo y la hembra lo inserta en el receptáculo seminal. Luego, en el caso de las arañas, va a haber cópula, el macho se acerca a la tela de araña, hay feromonas que la hembra que está dispuesta libera, de tal manera que ya da a entender que está receptiva. Porque ¿cuál es el problema? Bicho que cae en la tela se supone que es presa y la araña pues va a atacarlo y se lo va a comer. Muchas veces el macho es más pequeño que la hembra, así que el macho para copular tiene que estar pendiente de llegar a una tela de araña, identificar si la hembra está receptiva y si no tratar de huir lo antes que pueda, antes que se lo coma. Entonces una vez que la hembra está receptiva, el macho se acerca, produce el espermatóforo que lo libera. Supongamos que no es ovario sino un testículo. Aquí se produce una bolita con el espermatozoide, espermatozoides que no son móviles, son como los crustáceos. No tenemos espermatozoides móviles. El espermatozoide sale en forma de bolita y con el pedipalpo el macho lo toma y lo inserta en el oviducto de la hembra, en el receptáculo seminal de la hembra, y luego la hembra va a producir los huevos, los va a fecundar y los va a englobar en una madeja de hilo que produce con las hileras. Se supone que las hileras más primitivas estaban destinadas a la protección, a la reproducción, a la cobertura de huevos, ¿no? La hembra también puede usar las hileras para hacer su nido, para cubrir el nido, pero en las arañas más modernas, la hembra, tanto los machos como las hembras, usan las hileras para construir una tela de araña. El hilo es un polipéptido, son 4 aminoácidos, y cuando él sale en forma líquida, pero cuando se estira, ella lo puede jalar con las patas, con el cuarto par de patas, lo puede jalar y lo usa para pegarlo en sitios, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacerlo con las arañas que ven en su casa, tratan de desprenderlas de donde están caminando y van a ver cómo la araña puede pegar un trozo de hilo y luego caer, pero pegada al hilo, o sea, está amarrada al hilo. De esa manera, pues amortigua la caída. Estas cosas que estoy diciendo las pueden practicar en su casa. Cuando vean las arañitas, pues fíjense, traten de darle vuelta. Si tienen una lupa, pues vean la araña por encima, voltéenla con un par de palitos, con una pinza, si tienen pinza,
y vea pues lo que le estoy diciendo, las aberturas. Por ejemplo, no van a poder ver el pulmón en el libro, sino van a ver el espiráculo, nada más donde se inserta la, donde tenemos la entrada de aire, ¿no? Que la vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. Oye, se me borraron las diapositivas, qué broma. Bueno, bueno, aquí tenemos la imagen de las hileras. Vemos que son un conjunto, tenemos la hilera mediana, la hilera posterior, hilera anterior, eh, son 5 en total, y una papila anal, donde tenemos el ano pegado a las hileras, ¿no? Entonces, de las hileras pues salen el hilo, lo vemos aquí abajo, tenemos la espita de la línea de seguridad, las vueltas del conducto, tenemos entonces la glándula donde aquí, bueno, aquí se ve también, ¿no? La glándula de la seda, tenemos luego una serie de conductos que lo vemos mejor aquí. Aquí vemos el conducto, la parte secretora y luego como el hilo que lo tenemos aquí preformado, él va saliendo por la hilera, ¿no? Aquí vemos cómo la araña tiende la tela de araña. En uno, como la hilera la va soltando, el viento se la lleva, pega de algún objeto. Luego la araña, pues, una vez que está pegada, ella puede desplegarse y va formando, va pegando el hilo de distintos sitios. Vemos cómo primero construye este polígono y luego empieza a tejer en forma de espiral la tela de araña. Hay arañas que dejan espacios sin rellenar, otras lo rellenan completamente, ¿no? Entonces, vamos ahora a leer lo que les había dicho sobre la sensibilidad de las arañas al sonido, aunque no tengan oído. Yo les pasé este texto ayer, ¿lo pudieron ver? Bueno, voy a parar de compartir para poder ver la lectura que estamos. Dice, las arañas cara de oro pueden oír sin tener oídos. Bueno, aquí vemos entonces los ojos. Sabemos que tienen los ojos principales, que son frontales, y es posible que esta araña, que es una araña saltadora, pues pueda de esa manera ver en 3 dimensiones y detectar mejor su presa, aunque vamos a leer en el artículo que esto no le hace falta. Vemos que además otros ojitos más abajo, que estamos viendo 4, ¿no? En realidad son 8. Es posible que detrás de los ojos haya otros ojos. Entonces esta es la araña cara de oro.
Vemos aquí los quelíceros y los pedipalpos. Entonces, Leo, si conoces la araña con cara de ogro, seguramente te has asombrado al ver esos ojos gigantescos con los que detectan a sus presas en la oscuridad. Pero resulta que este arácnido nocturno tiene otro sentido que lo hace muy especial, el oído. Aunque el oído no debió poner entre comillas, porque no tiene oído, ¿eh? Un estudio reciente reveló que la araña puede escuchar una gran variedad de sonidos a más de 2 metros de distancia gracias a los órganos sensoriales que tienen sus patas. En efecto, en sus patas. Para cazar a sus presas, las arañas cara de oro, originarias del sureste de Estados Unidos, construyen una tela pegajosa y cuando se trata de insectos voladores, los atacan en el aire con movimiento hacia atrás. Es decir, que la araña brinca y es capaz de atrapar el insecto que está volando. Ahora, ella siente el ruido que produce el insecto porque lo está sintiendo con las patas. Al enterarse de esta habilidad, Jay Staffstrom, investigador postdoctoral de neurobiología en la Universidad de Cornell en Nueva York, se propuso realizar un experimento y para eso cubrió los ojos de las arañas con un trozo de silicona. Para sorpresa de Staffstrom, la venda en los ojos no impidió a las depredadoras atrapar insectos en el aire, lo que sugirió que en realidad se valían de la audición para identificar a sus presas. Las arañas no tienen un sentido auditivo convencional, pero cada vez es más firme la teoría de que algunas arañas, como las arañas saltarinas, las arañas pescadoras y ahora las arañas cara de oro, pueden oír a través de receptores sensoriales en sus patas. Al captar ondas sonoras que luego transmiten al cerebro, las receptoras funcionan como oídos. Si bien se sabe que las arañas perciben las vibraciones de las presas que se mueven por sus telarañas, esta habilidad no es considerada audición. Pero en el caso de las arañas cara de oro, resulta sorprendente lo bien que pueden oír, cuyo estudio acaba de ser publicado en la revista Current Biology. Según se revela, a diferencia de algunas especies como las arañas saltarinas, que no pueden oír sonidos de alta frecuencia, las arañas cara de oro pueden detectar sonidos de baja frecuencia como los aleteos de los insectos y de alta frecuencia como los chirridos de las aves que constituyen sus principales depredadores. El hallazgo de un sistema auditivo tan avanzado en una criatura simple puede ser un gran punto de partida para conocer más sobre cómo ha evolucionado este sentido, explica Sen Sivalingen, biólogo sensorial de la Universidad de Toronto que no participó en el estudio. El procesamiento de la información sensorial en los cerebros de los animales es relativamente menos complejo, con menos neuronas y cómo esto afecta a los comportamientos y decisiones que toman los organismos, puede aportar información sobre los procesos y mecanismos de otros cerebros, entre ellos el nuestro. En el experimento reciente con estas arañas, Staffstrom y sus colegas colocaron pequeños electrodos en el cerebro y en las patas, que pueden reaccionar a los sonidos hasta una hora después de que se las corta. Los científicos sospecharon que los órganos metatarsianos, ubicados en el extremo de las patas y encargados de detectar vibraciones, también funcionan como oídos. Posteriormente, los científicos reprodujeron diferentes sonidos a 2 metros de distancia. Según indicaron los electrodos, el cerebro y los órganos metatarsianos se activaron con los sonidos de baja frecuencia y de alta también. Sin los órganos metatarsianos, los arácnidos no reaccionaron a los sonidos de la misma manera, lo que sugiere que estos actúan como tímpanos. Para confirmar los hallazgos del laboratorio, el equipo también realizó pruebas en el hábitat natural de las arañas en Gainesville, reproduciendo los mismos sonidos a una distancia de 2 metros. Los resultados fueron los mismos. Las arañas arrojaron sus redes cuando oyeron sonidos de baja frecuencia, es decir, los que imitaban los insectos, y no se movieron al oír sonidos de alta frecuencia, que indicarían que un depredador anda cerca. Estas respuestas respaldaron la teoría de que las arañas no solo reaccionan a las vibraciones de la telaraña, sino que también oyen, comentan los autores del estudio. Este estudio es muy interesante porque combina pruebas de comportamiento con trabajo en neurofisiología y agrega que registrar la actividad cerebral de las arañas es algo increíblemente difícil y sabemos muy poco sobre cómo procesan la información sensorial y qué información es importante para las arañas. Por eso estos estudios son tan reveladores.
Stanford piensa que se puede diseñar, por ejemplo, un micrófono inspirado en estas arañas o un altavoz inteligente con 8 patas, cada una con un sensor, de modo que puedas calcular muy bien de dónde proviene el sonido y qué tan rápido llega y hacia dónde va. Un dispositivo como este podría servir para detectar una voz específica en medio de múltiples otras voces y sonidos. Yo les estaba comentando que cuando estábamos trabajando con poliplacóforos, uno de mis estudiantes tenía el poliplacóforo en lo seco y sin embargo del otro lado de la roca donde él estaba trabajando rompían las olas. Entonces cuando el animal sentía el ruido, la vibración causada por la ola, el animal se levantaba como para permitir que la corriente de agua le bañara las branquias. Pero obviamente no había ola, no había agua porque estaba en lo seco, pero era capaz de percibir las vibraciones del sustrato donde él estaba parado, ¿no? También les decía que las lapas son los caracoles que parecen un volcancito. Un volcancito no, las lapas tienen una concha pero en forma cónica. Ellas eh, raspan el sustrato con la rádula y uno puede poner un micrófono pegado a la piedra y saber qué especie de rádula, qué especie de lapa es la que está raspando la roca, porque produce, como tienen dientes distintos, producen ruido distinto. Entonces aquí vemos que el sonido se transmite por el aire o por los sólidos. En el caso del sonido que producen los insectos, pues llega a la tela de araña y el animal es capaz de sentirlo por las vibraciones que produce en la tela de araña. Y de esa manera pues usa los tarsos como tímpanos, como órganos sensoriales, que justamente son lo que yo les decía, los músculos, eh, eh, los propioceptores que están en los músculos de las patas de estos animales. Bueno, no hay consultas, no hay preguntas. Pero a mí sí me surgió una pregunta y es si no, porque para que, a ver, en el tema de las arañas, el tema de las arañas, ellos no solamente lo utilizan como una medida para obtener alimento, es decir, para la caza, sino también para persuadir la llegada de depredadores. Y esto realmente, ¿cómo lo hacen? Porque si usualmente están alejadas del suelo, a lo mejor tampoco las vibraciones que se generan, ya sea por pisadas, sean tantas para ellas poder interpretar estos sonidos. Lo que dice, Entonces, termina. Entonces, será una especie de células especializadas que, no sé, esa que me quedó mi duda, no me quedó claro igual cómo logra discernir entre Ya. esta habilidad para depredadores y para presas. Ok, lo que cambia es la frecuencia de la onda sonora. Las aves, que son los depredadores, producen sonidos, el canto de las aves, y es un sonido de alta frecuencia. El sonido de los insectos al volar es de baja frecuencia. Entonces, la, la estructura sensorial, que es el metatarso, que está en las patas de la araña, logra percibir sonidos de alta frecuencia y de baja frecuencia, y de esa manera sabe si es un depredador o si es una presa. También había mencionado que las arañas saltarinas no perciben los de alta frecuencia. Si las arañas saltarinas no serían capaces de reconocer depredadores, los pájaros, ¿no? Porque a lo mejor ellas no, los pájaros no son su principal depredador, ¿no? Eso por Vale. una mezcla, perdón, esto por una mezcla de sistemas especializados tanto a nivel neurológico como a nivel eh, auditivo sensorial, ¿no? Sí, sí, pero en este caso estamos percibiendo señales sonoras sin usar un oído. Estamos recibiendo señales sonoras por las patas. Bueno, ¿algún otro comentario?
Entonces, mañana vamos a terminar el tema, vamos a ver las escorpiones y garrapatas, y es posible que iniciemos el tema de los insectos, porque es muy extenso. Bien, lo que sí les pido, la tarea entonces les dije que era un cuadro donde van a poner la foto del grupo, van a describir las características que tiene ese grupo, vieron la foto, ya yo se las mostré, lo que van a poner una foto ustedes, que la van a sacar del internet o del libro, pero van a hacer una tarea adicional, y es en el jardín de su casa, o en la calle, o en una plaza, donde ustedes quieran que haya fauna edáfica, fauna de suelo, anoten cuántos insectos ven en su casa. Van a haber hormigas, van a haber cucarachas, van a haber moscas, pero quiero que con un palito o con un tenedor muevan el pasto que puede haber en su casa, o las ramitas de los árboles, y vean qué tipo de organismos encuentran allí, y me hacen una lista de los organismos, los artrópodos, ¿no? Puede ser insectos, puede ser arañas, que es básicamente los dos grupos que van a haber. Puede haber milpies, que son unirramos, pero lo importante es que me hagan una lista de los organismos que ven en su casa. Y como son 4 integrantes o 3 estudiantes por equipo, pues vamos a tener una lista más o menos importante. Lo que necesito es que se familiaricen con estos grupos y que traten de ver si consiguen alguno de estos animales que hemos visto en las fotos, porque no son comunes, a veces son muy chiquitos y están allí, pero ustedes no se habían dado cuenta que estaban, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Una pregunta. Los Dime, nombres Fernando. Dime, es Fernando. solamente nombres comunes, ¿no? Sí, nombres comunes. Si sabes el nombre, bueno, no el nombre científico, pero sabes el grupo, pon tú, si es un quelicerado o si es un insecto, le pones insecto A, insecto B, insecto C, si es una hormiga, si es una pulga. O sea, tratan de identificarlo lo mejor que puedan, ¿no? Listo, Diego. Gracias. Bueno, hasta mañana entonces.